de la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 90 se declara aprobada. El acta de la sesión número 91 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. El que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. El que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. El que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. El que aprueba el convenio número 81 sobre inspección del trabajo, adoptado en la 30ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 19 de junio de 1947. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma, hecha presente para el despacho del proyecto que modifica la Ley número 21.325 de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto iniciado mensaje, que aprueba el Convenio Europeo sobre Extradición, suscrito en París el 13 de diciembre de 1957, el primer protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición, suscrito en Estrasburgo el 15 de octubre de 1975, y el segundo protocolo adicional al Convenio Europeo sobre Extradición, suscrito en Estrasburgo el 17 de marzo de 1978. Proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Flores y Morales, doña Carla, y de los diputados señores Alinco y Becker, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de sustracción de vehículos motorizados destinados al transporte de carga y mercancías y a las penas por la receptación de especies sustraídas de los señalados vehículos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Melo, Araya don Jaime, González don Félix, Ilavaca, Leiva, Manucheri y Soto don Leonardo, y de las diputadas señoras Astudillo, Bravo doña Ana María y Morales doña Javiera, que modifica la Carta Fundamental para crear la Defensoría del Medio Ambiente. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Fuensalida, Joanet y Mellado don Cosme, que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de Investigación Criminal. Finalmente, un oficio del Tribunal Constitucional, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad referido al proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que dicta normas sobre agilización de permisos de construcción. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, prosecretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. A solicitud del Comité Evópoli, la Sala de la Corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña Carolina Valdivia Torres, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Solicito ponerse de pie a las señoras y señores diputados y a todos los invitados e invitadas presentes en la tribuna.
Muchas gracias. Antes de iniciar la orden del día, quisiera tomarme la licencia de saludar a nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados a nuestro secretario general, Miguel Landeros, que hoy se encuentra de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, querido Miguel, a nombre de nuestra corporación. El secretario va a responder su pregunta, diputado Leiva. Iniciado el orden del día, corresponde tratar la solicitud de Su Excelencia, el Presidente de la República, para prorrogar la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública ejerzan las facultades establecidas en el Decreto con fuerza de ley número 1 del año 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y Antofagasta, y para la discusión de esta solicitud se destinará 1 hora proporcionalmente distribuida entre las bancadas. Le damos la bienvenida a nuestra ministra de Defensa, Maya Fernández. Diputado Urrutico Echea, punto de reglamento antes de dar inicio al debate. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, primero, feliz cumpleaños, señor Landeros. Saludar a la ministra de Defensa. Presidenta, hace un par de días pregunté por un tema que todavía no se me ha dado respuesta y quisiera saber en qué situación se encuentran los letreros que están pegados, los afiches que están pegados en los ventanales del Congreso. A mí no me dejaron poner algo para ayudarme al tema de la visión, pero sí tenemos afiches con alusiones políticas que no tienen ningún sentido. Por favor, Presidenta, si nos pueden dar una respuesta a eso. Gracias. Le voy a pedir al secretario que pueda dar cuenta del punto a propósito de la solicitud que usted hizo, Señoría, diputado. con la venia de la sala, ya mandamos las notas correspondientes, a final de la semana eso tiene que estar sacado, si no el lunes nosotros vamos a proceder a retirarlo. Gracias, diputado. O sea, secretario. Vamos a dar inicio entonces al debate. Para iniciar la discusión tiene la palabra el diputado Andrés Longton. ¿Está Andrés? No está. Tiene la palabra el diputado Enrique Ly. Gracias, Presidenta. Saludar también a la ministra de Defensa por su intermedio. Presidenta, con más de 30.000 órdenes de expulsión sin ejecutar, con un incremento en las tasas de homicidios en el norte, gatillado precisamente por el descontrol migratorio, queda claro que las políticas públicas no han dado resultados. Recordar, Presidente, recordar también a la señora ministra que el flujo migratorio se invirtió en Chile no por una política pública, sino por una declaración del fiscal nacional. Cuando el fiscal nacional declaraba de que las personas que estuvieran, los extranjeros que estuvieran sometidos a proceso, detenidos por algún delito, iban a esperar su proceso privados de libertad, ahí se produjo una inversión del flujo migratorio. Probablemente ustedes no lo vieron acá en el sur o en el centro, pero nosotros sí en el norte, porque se acumulaban extranjeros en la frontera, pero no para querer entrar, sino para querer salir. Una simple declaración de un fiscal nacional provocó un momentáneo transitorio éxodo de extranjeros en situación irregular. Por lo tanto, ministra, mire, yo también le quiero traspasar lo que vivo en frontera, porque vivo a 50 kilómetros de la frontera, ministra. Yo creo que a usted le puede interesar, lo mismo que al diputado Aedo, le puede interesar lo que vivimos todos los días quienes vivimos muy cerca de la frontera. Sí, están conversando, pero los voy a esperar porque en este minuto que me queda a lo mejor esta información que le voy a entregar con mucho cariño, ministra, para que las políticas públicas de este gobierno sean más eficientes, le puede servir. Los soldados, el ejército en la frontera no ha disminuido el ingreso clandestino de extranjeros. No lo ha hecho por mucho que digan que han evitado ingresos, eso no se puede medir, es una cuestión muy subjetiva. El ejército ha funcionado muchas veces como Uber, porque los propios extranjeros los ubican para que el ejército les lleve estos extranjeros a las policías y las policías hagan un trámite administrativo, una biometría y finalmente persisten en el país, así como persisten más de 30.000 extranjeros en situación irregular que no los podemos expulsar. Ministra, más militares, más ejército desviado de su función pública,
ocupándose en labores policiales más que en de defensa. La verdad que es un despropósito. Se lo digo yo como civil y que vive a 50 kilómetros de la frontera. Eso nos ha traído una serie de problemas. Tenemos también problemas de falta de soldados profesionales, soldados con criptos, preparándose para la guerra, para la defensa y no para labores policiales. Ministra, necesitamos tomar en serio este tema. Y tomar en serio este tema significa disminuir los incentivos a migrar. Mientras los migrantes sigan teniendo beneficios en Chile, usted puede poner tanques en la frontera y van a seguir entrando por cielo, mar o tierra. Eso es así acá en Chile y en cualquier parte del país. Vamos a aprobar nuevamente, pero que esto sea un estado de excepción para políticas públicas de verdad. Gracias, ministra. Muchas gracias, diputado Lee. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la señora ministra, a todos los diputados presentes en la sala y a quienes también nos están viendo a través del canal de la Cámara. Hoy día estamos siendo convocados para aprobar el nuevo estado de excepción en la zona norte de nuestro país, que sin duda, tal como lo decía el diputado Lee, que es él quien lo sufre directamente, debemos tomar algunas medidas adicionales con el propósito de evitar esta situación continúe. Tenemos una situación en Venezuela que va a ser cada vez peor, a pesar de la gente del Partido Comunista que dice que Venezuela está totalmente normal. Yo les aviso que si Venezuela continúa en esto, vamos a tener 5 o 6 millones de venezolanos que van a salir de ese país, a los cuales a nosotros probablemente nos van a llegar cerca de 1 millón de venezolanos adicionalmente acá. En ese sentido creo que es importante tener en cuenta, presidenta, lo que ocurrió hace unos días atrás con los datos que entregó el señor comandante en jefe del Ejército, el señor general Iturriaga, a propósito de esto de que el financiamiento para los soldados profesionales y los soldados con cripto no es suficiente, lo que está llevando también a que al Ejército se le está pidiendo entonces estado de excepción en el norte, estado de excepción en el sur, eventual protección también en la zona central o en la región metropolitana en apoyo a las policías, pero no hay el suficiente contingente para cumplir con esa misión o con esas tareas. En ese sentido creo que debemos hacer un esfuerzo porque en el presupuesto nacional se entreguen los recursos, lo que vamos a estar discutiendo esta semana, se entreguen los recursos suficientes con el propósito de permitir que el Ejército, si va a ser empeñado, se entreguen todas las herramientas y el personal necesario para poder cumplir con estas tareas. El problema aquí también nace de la cabeza, presidenta, por su intermedio. Recordemos, hace no tanto tiempo atrás, cuando el diputado señor Boric dijo, abro comillas, no tengo problema con que inmigrantes sin papeles debemos acogerlos, darles oportunidades, tratarlos como iguales que son. Claro, tan iguales que hoy día tienen preferencia por sobre los connacionales. Y también hace unos pocos años atrás dijo, comillas, uno de los problemas de Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes. Realmente esto es una vergüenza, presidenta, realmente nos preocupa estos comentarios porque son de la misma persona que hoy dirige los destinos del país. Y en ese sentido creo que como Cámara nosotros debemos fiscalizar y controlar y mantener el hecho de que podamos hacer gestiones con el propósito de mejorar esta situación. Yo lo planteé hace un tiempo atrás, no es una medida muy políticamente correcta, pero en mi opinión los campos minados deben regresar a las zonas donde no debe circular personal y sí a los lugares donde las personas pueden ingresar al país por la puerta. Y en ese sentido creo que el esfuerzo debe ser de parte de todos. Los chilenos estamos cansados de la inmigración de delincuentes. Hay personas que vienen a aportar, bienvenido, pero aquí los crímenes, los asesinatos, los homicidios, los secuestros y otros son pan de cada día y lo estamos viendo en la prensa en forma diaria. Presidenta, Dios salve a Chile, cuide nuestro país y que esperamos que pase pronto este año que queda de este mal gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidenta.
La extensión del Decreto Supremo número 78, que permite a las Fuerzas Armadas resguardar las fronteras de la macrozona norte, tiene por objeto dotar a las Fuerzas Armadas de las facultades necesarias para el resguardo de las zonas fronterizas del norte de nuestro país, asegurando la debida vigilancia y un adecuado control migratorio en medio de la peor crisis fronteriza que hemos tenido en la historia de la República. Esto compete a la región de Arica, la región de Tarapacá y Antofagasta. Por lo mismo, Presidenta, es urgente que las Fuerzas Armadas puedan contar con el debido financiamiento para llevar a cabo de buena manera este cometido. Y además, para de una vez por todas, sean desplegados paulatinamente pero sostenidamente en el sector que se han identificado como pasos no habilitados recurrentes. De nada sirve extender este estado de excepción si no se cuenta con los recursos para ello. Y esto toma mayor relevancia en medio del debate de la Ley de Presupuesto 2025 y con lo que ha ocurrido en la partida de defensa. Pero otro tema a considerar es que se requiere una planificación y coordinación a gran escala, pues en la región de Atacama contamos con 2 pasos fronterizos, San Francisco y Pircas Negras, que llevan años con serios problemas de funcionamiento e infraestructura, los cuales pasan mucho tiempo cerrados, de hecho están cerrados en este momento, y sin ningún control. No existe nadie que los resguarde y quedan libres para que entre cualquier persona. El Paso San Francisco hoy solo abre los días lunes y viernes, que es en la época de noviembre a febrero. En la época que además sabemos que cambia el clima y que tenemos la posibilidad de que entre mucha más gente. Estos pasos están en peligro, la zona sirve y, bueno, aprobaré este proyecto, pero sí quiero pedirle, por su intermedio, Presidenta, y lamento que no esté la Ministra del Interior, que se evalúe la extensión de esta medida a la región de Atacama. Tenemos 2 pasos fronterizos que hoy día están cerrados, solo se habilitan algunos días a la semana y la verdad que necesitamos con urgencia que estos pasos estén resguardados para evitar también el ingreso de inmigrantes ilegales. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, Presidenta. Claramente las fuerzas militares deben de mantenerse en nuestra frontera, pero no en las mismas condiciones. No me cansaré de solicitar nuevas facultades, pero también nuevos recursos, ahora que hemos visto los dineros dispuestos para las Fuerzas Armadas. Porque esta medida que ya se ha implementado por 2 años, 9 meses, requiere ser complementada con un conjunto de otras. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde el gobierno sigue con 30.000 órdenes de detención sin ejecutar, con expulsiones por goteo, sin noticias aún de cuál es la decisión final con Bolivia para poder lograr las reconducciones, con falta de infraestructura comprometida hace más de 2 años. Me refiero a la comisaría de Colchane, con una necesidad de fortalecer las dotaciones en el complejo fronterizo de Colchane, con noticias claras para ver si se van a poder financiar medios físicos para poder impedir los ingresos irregulares, sean zanjas, sean barreras, con falta de legislación, cuando hablamos de más facultades, en qué están las reglas del uso de la fuerza. Esta medida claramente es un aporte, pero no basta por sí sola. Es por eso que no nos vamos a cansar de exigir al gobierno decisión, nuevas facultades, acelerar la agenda para el control migratorio, pero también recursos. Esta medida en sí misma es positiva, pero requiere una complementación con mayor decisión de parte del gobierno que lamentablemente hasta la fecha no la tenemos y seguimos evidenciando una grave crisis migratoria que afecta a todo Chile, pero principalmente al norte del país y a la región de Tarapacá. He dicho, señora Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, Presidenta. Esta medida, sin lugar a dudas, ha contribuido, pero requiere que sean agilizadas las expulsiones y que se aplique también tecnología para el control fronterizo, mucha tecnología. Tenemos un serio problema migratorio que requiere de una política de desincentivo. Así, las Fuerzas Armadas deben dejar de ser verdaderos transportistas de inmigrantes irregulares y se tiene que crear y generar una zona de transición para permitir de esta manera trabajar con los migrantes una vez que lleguen a la frontera sin la necesidad de que pasen a la ciudad. Ojo, señora ministra, respecto a la inestabilidad en Bolivia. Hemos avanzado con un trabajo conjunto con ellos. El desgaste material de la Fuerza Armada requiere de un costo que hay que financiar.
Gracias, diputado. Era el tiempo restante del comité. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Andrés Joanet. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a propósito de la discusión de la partida presupuestaria sobre lo que ha señalado el comandante en jefe del Ejército, está la ministra acá, y de alguna manera el ministro de Hacienda lo ha desmentido al comandante en jefe porque ha dicho que, bueno, dado que hay que motivar a que entren jóvenes a hacer el servicio militar. Pero la verdad es que o el ministro de Hacienda o no sabe o se equivocó, puede ser. El servicio militar no es voluntario, es obligatorio. Y por tanto, si nosotros tuviéramos más capacidad, efectivamente hoy día estaríamos formando 12.000 o más jóvenes que pudieran hacer el servicio militar. Solamente para aclarar eso, y efectivamente podríamos tener mucho más contingente. Pero no tenemos, porque no tenemos más recursos. Simplemente eso. Entonces, ojo, el servicio militar sigue siendo obligatorio, lamentablemente es voluntario, sigue siendo obligatorio, pero en el fondo, finalmente los que terminan haciendo el servicio militar son jóvenes de sectores más carenciados, y por eso que en definitiva hoy día hemos aprobado en la Comisión de Defensa un proyecto de ley para mejorar las condiciones económicas, un estipendio que ha aumentado, tal vez no lo que queríamos, pero eso hay que reconocerlo, nobleza obliga. A la ministra de Defensa le quisiera hablar por su intermedio, presidenta, si la ministra me escucha un segundo, presidenta. Gracias, Alberto. No, yo lo dije el otro día en la Comisión de Defensa, nobleza obliga, ministra, de reconocer el trabajo que usted hizo y ha hecho justamente por mejorar las condiciones económicas a los jóvenes que hoy día están haciendo el servicio militar obligatorio. Y lo dijimos en la Comisión de Defensa, pero eso no quita a tener más capacidades económicas para poder formar más. Ahora, entrando al tema, asimismo, como nobleza obliga, lo que acabo de decir, el gobierno ha hecho oídos sordos a una propuesta que creo que en algún minuto se va a implementar, que es la Policía Militar de Frontera, que es la creación de un cuerpo que esté ahí permanentemente profesional, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército, para resguardar nuestra frontera. Eso va a ocurrir, porque la verdad lo que están haciendo los militares hoy día no es lo que le corresponde. Los militares están en una situación para la cual no tienen todas las capacidades, no tienen las capacidades de policía, y eso es justamente lo que uno tiene que hacer. Así como existe la Directemar, perfectamente puede existir una situación parecida, pero en las fronteras terrestres. Y por tanto yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de eso, pero no sé, le hemos presentado el presupuesto, el proyecto, lo hemos conversado, pero finalmente eso no ha ocurrido. Y yo lamento porque en definitiva esta medida transitoria del resguardo de las fronteras por las Fuerzas Armadas ya no es transitoria, es permanente, pero si vamos a hacerlo, sincerémosla, porque la crisis migratoria llegó para quedarse. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Johanna Ahumada. Muchas gracias, presidenta. Una vez más, hoy estamos hablando de renovar la protección de nuestras fronteras en el norte. Hay que recordar que efectivamente esto parte con infraestructura crítica donde no estaba incorporada la protección de la frontera del norte. Tampoco se quiso aceptar que lamentablemente la migración traía aparejada el ingreso de bandas de crimen organizadas que hoy nos están haciendo tanto daño. Pero sin embargo, colocar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin tener la capacidad de reaccionar no sirve para nada. Yo coloqué una indicación en esa oportunidad que usted misma, ministra, por su intermedio, presidenta, rechazó, porque se supone que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para poder intervenir y accionar frente a la ciudadanía. Y no es así. Hasta hace muy poco el propio presidente lo dice. Por lo cual he presentado esa indicación como un proyecto de ley. Necesitamos también que el criterio Valencia, como bien lo dijo el diputado Lee, sea efectivo y no solo quede a la voluntad, por lo cual también fui parte de aquel proyecto que buscaba tipificar el ingreso ilegal como delito con el criterio Valencia. Lo que queremos es desincentivar lo que está ocurriendo, porque en el norte y principalmente en la región de Antofagasta tenemos crisis de salud, crisis de la educación, crisis habitacional.
¿Qué más se necesita para entender que se debe cambiar la fórmula de reaccionar hoy frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo? ¿Cuándo se va a cumplir la promesa del checkpoint en La Negra? No podemos seguir manteniendo permanentes estados de excepción que son excepcionalmente permanentes. Espero que se tomen las medidas que corresponden, ministra, y se... Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Presidenta, el comandante en jefe del Ejército nos tiene ya acostumbrados a decir verdades que son muchas veces incómodas, quizás para el gobierno. Y una de esas verdades no solamente tiene que ver con lo de los soldados y el financiamiento, sino tiene que ver con lo que pasa en la frontera. En la parada militar lo dijo muy claro, dijo: nosotros estamos en la frontera, pero no podemos detener a nadie, porque son una verdadera aduana, porque no es delito el ingresar ilegalmente a nuestro país. Entonces muchas veces se convierten en verdaderas niñeras. Ellos los agarran en la frontera, los llevan al punto para que se autodenuncien o denuncien con la Policía de Investigaciones e ingresan libremente a nuestro país con todas las consecuencias que ello genera. Uno podrá discutir las cifras más o menos, pero hoy día la persona que viene a delinquir o que quiere ingresar a nuestro país de manera ilegal sabe que lo puede hacer sin ningún problema. Que el ejército se ha convertido en verdaderos espantapájaros en la frontera, es decir, hay una capacidad operativa clara, hasta en las fronteras pueden combatir, por ejemplo, delitos como el contrabando, flagrancias, pero no pueden impedir que las personas ingresen a nuestro país de manera ilegal, presidenta. Y eso es lo más preocupante. Más de 120.000 ingresos ilegales en lo que va de este gobierno y no más de 1.000 expulsiones administrativas. Si lo que tenemos que hacer, presidenta, es evitar que estas personas ingresen por la ventana a nuestro país, porque las consecuencias son brutales, porque cuando se pierde una vida no hay nada que hacer. Y es lo que vemos a diario a propósito de extranjeros ilegales que cometen delitos, unos más violentos que otros. Entonces, presidenta, nosotros hemos hecho varias propuestas al gobierno en esa línea. Primero, ampliar la zanja, obviamente, en la frontera. Un cerco que tenga determinados kilómetros para efectos de alivianar el trabajo del ejército. Por otro lado, tipificar, como bien decía la diputada, por su intermedio la diputada Humada, tipificar como delito el ingreso ilegal. Hay que terminar con los incentivos para venir a Chile de manera ilegal. El delincuente, la persona que ingresa de manera ilegal, sabe que en Chile no pasa nada. Ingresas de manera ilegal, te quedas un tiempo y después el gobierno te regulariza, como pretende hacer a propósito del empadronamiento biométrico, con más de 180.000 migrantes irregulares que han ingresado a nuestro país en el último tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla. Muchas gracias, presidenta. Bueno, todos sabemos lo que pasa en la región de Antofagasta, en Arica, en Iquique, con la situación migratoria, que la verdad varias de estas personas que vienen acá a Chile vienen a delinquir. Lamentablemente, hace un par de meses le preguntaba al ex subsecretario Manuel Monsalve, todos sabemos lo que ha pasado con él, el acuerdo que se firmó con Bolivia para luchar contra el crimen organizado y la migración irregular. En este acuerdo se iba a combatir lo que es el robo de vehículos, énfasis en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular y también lo que son el tráfico de drogas, delito de narcotráfico, tráfico de armas, delito de corrupción, lavado de dinero y tantas cosas que se iban a tratar en este acuerdo. Salió en todos los medios de comunicación, no fui invitado en esa ocasión a Bolivia, siendo ido más de 4 veces a hacer operativo en la recuperación de vehículos. Se lo planteé también al ex subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que hizo un pésimo trabajo. Y bueno, hoy día vemos que este acuerdo se supone que sigue vigente, entonces yo le pregunto a la ministra de Defensa qué pasa con este acuerdo, qué pasa en las conversaciones con el ministro Castillo de Bolivia. Se siguen robando autos acá en Chile, la Asociación de Aseguradoras de Autos dice que se roban 37 vehículos diarios en Chile. Entonces, ¿qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con estos operativos en frontera? Yo quiero más respuesta, más que venir acá solamente a probar, porque la ciudadanía hoy día nos exige poder luchar contra el crimen organizado.
esa cara de impresión, me imagino, ministra, me gustaría que se expresara en respuesta a mi interrogante, porque la verdad estamos cansados en el norte. Y siempre todo es Santiago, pero lo que pasa en el norte le afecta acá a los santiaguinos. Por lo tanto, queremos respuesta los ciudadanos, estamos cansados de exsecretarios como el señor Eduardo Vergara, que se fue y nadie dice nada y hizo un pésimo trabajo. Respuesta queremos ahora. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Antes de continuar, queremos saludar a quienes han sido invitados por el diputado Felipe Donoso, el Colegio Ignacio Molina, su cuarto medio de Licantén. ¿Sí? Muy bienvenidos a la Cámara de Diputadas y Diputados. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Y tenemos que pronunciarnos en breve sobre si hay que prorrogar o no el decreto del Ministerio de Interior y de Defensa que faculta a las Fuerzas Armadas para poder participar en el resguardo de zonas fronterizas para aumentar el control migratorio y también el control de crímenes, simples delitos y faltas en lo que se ha denominado la macrozona norte, en las regiones de Arica, de Tarapacá y también de Antofagasta. Evidentemente, si queremos ser serios, responsables, tenemos que hacer una evaluación de cómo ha consistido esta participación de las Fuerzas Armadas en labores que son de complemento, de colaboración y de apoyo a tareas de seguridad, de tareas también policiales, que no son la esencia de lo que ellos realizan en nuestra sociedad. Yo creo que si uno analiza las estadísticas, los datos concretos, sin duda tiene que aprobar esta prórroga de la participación de las Fuerzas Armadas. Porque a pesar de que este gobierno heredó un problema totalmente desbordado en la macrozona norte, donde no existía un control migratorio muy modesto, por decir casi inexistente, existía una ola migratoria sin precedente, particularmente de migrantes o de personas que provenían de Colombia y especialmente Venezuela. Este gobierno se vio a la tarea de comenzar a construir precisamente una estrategia para poder enfrentar el resguardo de frontera y la seguridad. Y se tuvo que partir desde lo más básico. No nos olvidemos que en Colchane los policías, los militares que estaban prácticamente en carpas, prácticamente tirados en barracones sin ninguna urbanización, sin tener garantía mínima de dignidad para poder trabajar. Así fue como este gobierno comenzó a construir complejos fronterizos en Chungará o a mejorarlos o adaptarlos a las nuevas realidades. En Colchane hubo un mejoramiento de infraestructura muy grande, con servicios básicos, con sistemas de seguridad. También comenzó a adquirirse equipamiento tecnológico para la vigilancia de la frontera. Cuando recibimos en este gobierno estos temas, solamente hacían avistamiento visual. Y desde ese momento en adelante se han implementado vehículos para hacer vigilancia por cientos de kilómetros, equipos portátiles de observación con sensores de última generación, y hay un reforzamiento militar que viene a aumentar la respuesta del Estado frente a este fenómeno. Resultados: una importante reducción de homicidios. Si uno analiza las cifras, año a año ha ido bajando más de un 30% los homicidios en toda la zona norte. Los ingresos irregulares también han bajado notablemente, un 42% ha bajado el ingreso irregular en este año con respecto al año anterior, y del año anterior hacia el 2022 también un 50%. Es decir, se justifica, Presidenta, si puede pedirle a los colegas que bajen el tono, el murmullo. Sí. ¿Pueden guardar silencio, por favor, para que el diputado Soto pueda continuar su intervención? Como se puede ver, hoy día, tanto en las regiones de Arica, Paranecota, Tarapacá y en todas las zonas aledañas, si uno dijera que los militares tienen que salir de las labores que hoy día están cumpliendo, habría una protesta generalizada. Por eso no le encuentro mucho sentido a los discursos de oposición
que intentan buscar enfrentarnos en estos temas cuando tenemos una mirada compartida. Tienen que seguir los militares en la frontera, ojalá con más recursos, con más habitabilidad, con mayores sistemas de vigilancia y poder derrotar al desafío que tenemos como sociedad de controlar la inmigración ilegal que heredamos del gobierno anterior. Presidenta, no se han conseguido todos los logros, pero vamos avanzando en un sentido positivo y por lo tanto yo creo que no cabe otra votación que sino aprobar la prórroga de estos decretos. Solo para terminar, presidente, decir sobre el debate que ha habido acá respecto de la partida de la ley de presupuesto respecto a las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas. A propósito de las declaraciones que hizo el comandante del Ejército. Aquí lo ha dicho el gobierno en todos sus tonos, en defensa, en Hacienda, todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, todos, los que están de planta, los que están asignados a la frontera norte, en la macrozona sur, tienen sus sueldos garantizados, tienen todas sus remuneraciones, el ítem correspondiente está cubierto completamente y no va a haber nadie que no tenga recursos para poder funcionar. Distinto es si se aprueba la ley de infraestructura crítica que la derecha ha bloqueado durante todo este tiempo. Ahí tendrán que haber recursos adicionales, pero en su momento lo veremos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra Maya Fernández. Presidenta, yo creo que siempre uno valora las cosas cuando no las ha tenido y empiezan a funcionar de alguna forma. Y estamos claros que no tenemos el problema resuelto. Sería mentirnos entre nosotros mismos si decimos que con esta medida del resguardo de la zona macronorte ya lo damos por finalizado y de aquí no hay que hacer nada más y que los extranjeros no están ingresando irregularmente a Chile porque sigue pasando y sigue sucediendo. Y en eso tenemos que seguir redoblando los esfuerzos. Y cuando estamos hablando del norte de Chile, no solamente podemos hablar de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, también debemos hablar de Atacama, de Coquimbo, porque la zona norte es una zona que tiene muchos pasos fronterizos. Y si bien es cierto, tal vez no estén pasando en la cantidad que pasaban años anteriores desde el extremo norte, pero sí, en estas regiones también se ha detectado que pasan. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos más medidas de protección. Necesitamos cubrir más las fronteras, no hacia el norte grande, sino que también hacia el norte chico y las carreteras. Si las carreteras es impresionante, presidenta, que no hay ningún control. Acá se ha visto que gente que comete delito en Santiago pasa libremente por todo el centro y el norte y pasa a la frontera y se va a otros países. Cuando nosotros estamos hablando de la región de Atacama, que pareciera una región tan tranquila, definitivamente no lo es. Porque desde que los extranjeros en la noche y el fin de semana no dejan vivir a los vecinos con fiesta, con droga, con alcohol, donde ellos residen en lugares que hay familia. No es que estén residiendo ni haciendo esta bulla en el desierto, que a lo mejor allá lo pueden hacer, sino que no están dejando vivir a las familias nuestras. Y ahí yo creo que hay que poner mano dura. Aquí yo creo que las policías deben tener, sin lugar a dudas, el respaldo de las fuerzas militares. Los carabineros, la Policía de Investigación el día de hoy no está dando abasto para protegerlo. Y no solamente estoy hablando de la bulla y que no dejan vivir a los vecinos, los robos de vehículos, el tráfico de armas, la delincuencia, el tráfico de droga. La verdad es que nuestra región se ha incrementado mucho. Nosotros vamos a aprobar de todas maneras esta solicitud del presidente de la República, pero nosotros queremos seguir trabajando para que volvamos a tener la tranquilidad que teníamos años anteriores, porque la gente definitivamente, ¿dónde va a golpear las puertas? Un municipio nos llama a nosotros como parlamentarios, va a la delegación presidencial, pero a veces no tenemos la herramienta nosotros, no a veces, casi nunca tenemos la herramienta nosotros. Así que, presidenta, yo espero que sigamos potenciando y que volvamos con la tranquilidad de nuestra gente. Aquí tenemos una tremenda responsabilidad, pero aquí nadie puede quedar debajo de este barco. Aquí todas las fuerzas políticas, aquí no solamente tenemos que criticar, sino que también actuar y ser condescendiente con nuestras policías, pero también con la gente que está, con nuestras autoridades que han tomado esta situación con mucha responsabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Con esto cerramos las palabras y
Queremos saludar, antes de ofrecer la palabra a la ministra, a la primera generación, el tercer año de Administración Pública de la Universidad Mayor, quienes han sido invitados por el diputado Andrés Joanet, que se encuentra aquí a mi lado. Muy bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputadas y Diputados. Ministra de Defensa Maya Fernández, le ofrezco la palabra. Muy buenos días a los parlamentarios presentes en la zona. Se han tocado varios temas y a mí me gustaría, por su intermedio, Presidenta, si lo tiene bien, a propósito de lo que me planteó el diputado Lonton, a mí me preocupa, el Ejército no es un espantapájaro en el norte, porque hay gente que está trabajando en condiciones bien adversas en la frontera, que están todo el día resguardando nuestra soberanía en la frontera. Y yo creo que hay que reconocer ese trabajo, porque no somos nosotros, es el Ejército, es parte de la Armada y la Fuerza Aérea quienes están desplegadas muchas veces en condiciones climáticas bien adversas. Y por tanto yo creo que es importante el reconocimiento a quienes han estado desplegados. Segundo punto, la Fuerza Armada que resguarda nuestra frontera cumple las funciones por lo cual fue habilitado durante la reforma constitucional que fue aprobada por este Congreso con aquellas atribuciones. Y eso se ha cumplido a cabalidad. Siempre podemos, obviamente, revisar, y es parte de lo que hacemos en las comisiones, tanto de defensa en la Cámara de Diputados como en el Senado, permanentemente. Segundo, respecto a las inversiones. Lo hemos expresado en las comisiones tanto de defensa, de ambas, tanto de la Cámara, que es una comisión donde permanentemente he sido convocada, y también en el Senado, respecto a las inversiones que no son la ley de presupuesto, y este es el sistema integrado de frontera. Yo le pediría a lo mejor a algunos parlamentarios que tal vez pudieran ir a la Comisión de Defensa. Son materias que no vamos a hablar públicamente porque hay materias de defensa que no son públicas. Pero en una Comisión de Defensa podemos explicarles cómo ha sido la inversión, donde ya hemos entregado parte de los vehículos que ha sido eso público para tener un mayor resguardo en nuestra frontera de la disuasión, en tecnología, en puestos de mando, y todo eso es a través de un proyecto que se llama Cifrón, que se ha trabajado justamente con el Comando Conjunto Norte y que apunta al resguardo de nuestra frontera. Creo que es importante para aquellos parlamentarios que quieren tener esa información, se las podemos entregar en detalle con toda la reserva que corresponde. Respecto al presupuesto de la Nación que ha salido, yo quiero ser bien enfática. Nuestro presupuesto de la Nación, en el caso del Ministerio de Defensa, garantiza, y el presupuesto de defensa sobre todo garantiza en un 85% del presupuesto los sueldos, las remuneraciones de nuestros oficiales, sargentos. Tenemos un punto aparte que es la conscripción. La conscripción no es que la estemos desfinanciando. Yo no quiero entregar datos acá porque son materias bien sensibles, pero el año cuando nosotros ingresamos teníamos la mitad de los conscriptos que tenemos hoy, la mitad. Es decir, hemos aumentado el número de conscriptos, por tanto hemos financiado el número de conscriptos. Pero creo que hay temas súper relevantes y ojalá también sea preocupación de todos nosotros. Son los incentivos y cómo nos preocupamos de los conscriptos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ha sido una preocupación de los parlamentarios de manera transversal, también de las Fuerzas Armadas, que es aumentarle la asignación de los conscriptos. Desde el 2013 no se le aumenta la asignación de los conscriptos. Ya fue presentado. En la Comisión de Defensa se aprobó de manera unánime un reconocimiento a la Comisión de Defensa que siempre ha estado preocupada de este tema. Eso es importante también. Eso es más presupuesto, porque le vamos a aumentar la asignación que reciben los conscriptos. ¿Quién podría decir que eso no es importante? Pero además estamos financiando los exámenes preventivos, tan necesarios, que es preocupación también de las familias de los que hacen el servicio militar, y también los exámenes para quienes van al norte, sobre todo después de lo que ocurrió en Putre. Por tanto, no hay una disminución del financiamiento, hay un aumento de los financiamientos, porque queremos, y además quiero contarle que no está la ley de presupuesto, estamos generando acuerdos con los centros de formación técnica para que los conscriptos, los soldados conscriptos también puedan sacar un título
técnico profesional. Eso también ayuda mucho. Y eso también tiene que ser nuestra preocupación. Yo, como ministra de Defensa, no voy a dar las cifras, pero créanme que hemos aumentado la cantidad de conscriptos, y lo dijo el ministro Marcel, en estos 2 últimos años, desde el 2022 a la fecha. Y por tanto, por eso es que hemos dicho que este presupuesto apunta a los incentivos, al bienestar. ¿Y por qué hablo de los conscriptos? Porque de ahí se alimenta la tropa profesional, que representa el 4% del ejército. En la medida que tenemos una disminución, y en eso estamos trabajando, justamente para que estos incentivos nos permitan tener más jóvenes haciendo el servicio militar, haciendo la entrega a la patria. Algo que es muy importante reconocerles. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, ministra. Antes de dar inicio a la votación, ministra Maya Fernández, ¿se le quedó algo en el tintero? Sí, por donde debería haber partido, y la ministra de Interior, que está muy preocupada, ella está en la subcomisión mixta defendiendo el presupuesto, por eso no se encuentra en la sala, pero está en el Congreso en lo que ha sido convocado. Para el Ministerio de Seguridad. Para el Ministerio de Seguridad. La Comisión Mixta para el Ministerio de Seguridad. Gracias, ministra. Queremos saludar a quienes han sido invitados por la diputada Carla Morales Maldonado. Es una delegación de alumnos de la Escuela Luis Atas de la comuna de Chépica y que se encuentran aquí presentes. Viene a cargo de su directora, la señora Carmen Sandoval. Muy bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias. Sí, primero la ministra. Ya. Propongo integrar la comisión mixta constituida para resolver las discrepancias en la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno correspondiente al boletín número 16.31605 con los siguientes diputados y diputadas: Alexis Sepúlveda, diputado informante; Gael Yomans, Boris Barrera, Miguel Mellado y Felipe Donoso. ¿Habría acuerdo? Acordado. Propongo integrar la comisión mixta constituida para resolver las discrepancias en la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Corresponde al boletín 12.748-17 con los siguientes diputadas y diputados: diputada Emilia Schneider, informante; Lorena Pizarro, Daniel Melo, Jimena Osandón y Cristian Lavé. ¿Habría acuerdo? En votación. No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y las señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Está pareado y votó. No, no importa, te borramos. Yo te borro. ¿Lo borramos, diputado Mesa, del voto? Sí. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos, 48 por la negativa, 3 por las abstenciones. He borrado el voto del diputado señor Mesa, quien avisó antes del escrutinio que estaba pareado. Aprobado entonces la constitución de la mixta. En votación, la solicitud formulada por su excelencia el presidente de la República para prorrogar la vigencia de la medida dispuesta en el Decreto Supremo número 78 del 24 de febrero del 2023, prorrogado por última vez por el Decreto Supremo número 273 del 16 de agosto del año 2024, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que faculta a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para ejercer las atribuciones previstas en el inciso segundo de la disposición 53ª transitoria de la Constitución Política con el propósito de contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en determinadas zonas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, por el plazo adicional de 90 días a contar del vencimiento del plazo contemplado en el referido Decreto Supremo 273. En votación, esta solicitud de su excelencia el presidente de la República. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados?
¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Simple. Morales. Diputada Morales. Ya votó. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 98 votos, 8 por la negativa, 5 abstenciones. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta, les recordamos que a las 2 de la tarde retomamos la discusión particular de la ley de presupuesto.